Bienvenidos al módulo 4. El tema es ética en la atención de salud. Debemos recordar los conceptos anteriores, más o menos el marco regulatorio, los tipos de comité de ética, tanto asistencial como la ética de la investigación. Y comprendemos también cómo esto se inserta en la atención de salud, que hemos revisado por qué son importantes. Les hice un diagrama, ¿no es cierto?, de la historia anterior al siglo XX, que eso, ¿no es cierto?, es conocimiento público, que la salud estaba expresada más que nada, la atención de salud, a través de la caridad religiosa, también de las Fuerzas Armadas, sobre todo en situaciones de guerra, etc. Y por eso no nos sorprende que la gran mayoría de los hospitales tenga nombre de santos. El Estado chileno, recién en el siglo XX, asume este rol de benefactor y asistencial. Si recordamos también un poco de los datos epidemiológicos en Chile, nuestro país desde fines del siglo XIX hasta cercano a los años 30 tenía una de las tasas de mortalidad infantil más altas del mundo, un nivel de desnutrición muy alto. El chileno eh, promedio vivía 30 años, un poco más. En el campo se vivía más, o sí, tenía una mejor situación económica, porque las ciudades eran todavía insalubres. El saneamiento básico, ¿no es cierto?, llegó un poco más tarde, por tanto habían brotes de cólera, tifus, tuberculosis, etc. Recordemos que los antibióticos llegaron en la década del 40, y eso cambia un antes y un después. Por tanto, los objetivos implícitos de la salud chilena era salvar la mayor cantidad de vidas, generalmente con problemas infecciosos, nutricionales. Y hay un cambio, ¿no es cierto?, importante después de la década del 40, y la tecnología avanzó, ¿no es cierto?, a paso agigantado. Y en 60 años del siglo XX, ¿no es cierto?, hay un cambio importante por la investigación, por la tecnología, por la especialización también de los trabajos, por una disciplina asociada a utilizar la evidencia científica, a tener mayor acceso a esta evidencia científica, etc. Y se acoge, ¿no es cierto?, a fines del siglo XX al concepto de calidad, que no pertenecía directamente a salud, sino que se asociaba mucho a otras industrias. Entonces el siglo XXI parte con este cambio, y la salud ya no es salvar la mayor cantidad de vidas, sino que es entregar una atención de salud de calidad. Existe entonces en el siglo XX y el siglo XXI un cambio de paradigma importante, porque la calidad, ¿cierto?, también es el compromiso que el Estado chileno ofrece con la ley, ¿no es cierto?, GES. Y hemos desarrollado indicadores para medir la calidad de atención. Y esta calidad tiene 8 dimensiones, y una de esas dimensiones es la seguridad del paciente. Significa que no cumplir con la calidad no es solo un problema administrativo, y si causamos daño, un problema que puede ser penal y civil, sino que el no cumplir en sí con lo que ya se tiene conocimiento es también tiene un aspecto ético muy importante, porque si dañamos a los demás,
no cumplimos con un principio bioético de la no maleficencia, que recordemos que está antes que la beneficencia. Este siglo XXI aumenta las exigencias, ¿no es cierto?, basado en estos principios. Y la persona también se hace partícipe de las decisiones. Por eso que tiene que recibir información y consentir, que sería aceptar o rechazar, ¿no es cierto?, procedimientos que son complejos, participar en una investigación, etc. La justicia, o sea, con el acceso, con la equidad en salud, ¿ya? Que no, sino que si hay recursos, si hay dinero, la persona puede ir y recibir una mejor atención de salud que en otra. Está la no discriminación en salud. Ya de la beneficencia es más fácil, ¿no es cierto?, evaluar con la evidencia científica. Entonces, hay protocolos de trabajo que se cumplen de tal manera de no dejar al criterio de una persona qué es lo que es mejor para ese paciente. Entonces, resumiendo, este siglo XX ocurren las revoluciones biológicas y ecológicas, cosas importantes, descubrimiento del código genético, ¿no es cierto?, en los años 60. Aparecen los informes ya sobre los peligros ecológicos, cómo estamos contaminando y dañando nuestro planeta. Y si vamos a lo más específico, ¿no es cierto?, el desarrollo, por ejemplo, de la ingeniería genética ha permitido solucionar problemas de la reproducción, ¿no es cierto?, quienes no podían tener hijos, etcétera. Pero también hemos llegado a la manipulación del genoma humano. Entonces, ¿dónde está el límite? Entonces parece que la ciencia, la tecnología avanza más rápido, la ética viene después y atrásito de ella las leyes. Entonces, ¿dónde está el límite? ¿Puedo clonar a un ser humano? ¿Qué consecuencias puede traer eso? ¿Puedo manipular fácilmente el genoma humano? Entonces los dilemas surgen precisamente de las mismas soluciones que se dan. Entonces, dice, si todo lo técnicamente correcto es éticamente bueno, sería entonces un planteamiento, por ejemplo, y no se puede tener hijos. Entonces existe una fertilización in vitro, donde óvulo, la madre, un espermatozoide, padre biológico, ¿no es cierto? Se hace esa fertilización controlada y no es solamente un óvulo y un espermatozoide, sino generalmente se hace varias concepciones en estas condiciones y los embriones, muchos de ellos se congelan. Entonces, si pasan los años, ¿qué hacemos con esos embriones congelados? ¿Se destruyen? ¿Se donan? Entonces, hay una gran toma de decisiones que debe estar clara. Un embrión congelado, entonces, no es vida, no es persona, de acuerdo a la definición, cierta persona no sería sujeto de derecho, porque persona hay que nacer, etc. Y depende, ¿no es cierto?, de las distintas miradas. Por eso que se transforman en dilemas éticos. ¿Qué problemas éticos encontramos en la atención de salud? Una mala relación del equipo de salud con la persona, paciente. La violación de los derechos de las personas en su atención de salud. ¿Cuáles son esos derechos? Están establecidos en la ley 20.584. Los dilemas éticos, por ejemplo, el aborto. Hay una legislación de aborto en 3 causales. ¿Qué pasa con el aborto libre? ¿Qué pasa el aborto en otras instancias? ¿Qué pasa cuando hay objeción de conciencia del equipo de salud? La sedación paliativa. ¿Está bien controlada la sedación paliativa? Puede provocar la muerte, por ejemplo, o acelerar un proceso, ¿no es cierto?, porque se utilizan opioides. La eutanasia, que era un tema que es una de las principales causas por la cual la ley de los derechos y deberes de los pacientes, ¿no es cierto?, pasó tanto tiempo en el Congreso. Y estamos hablando, ¿no es cierto?, de eutanasia, y antes de hablar, ¿no es cierto?, de la eutanasia, que son en los últimos años,
se toca el tema que primero ofrecer cuidados paliativos universales, y tenemos, ¿no es cierto?, una ley reciente de cuidados paliativos universales, pero está dentro de los temas de discusión en Chile. Limitar el esfuerzo terapéutico. Algunos dicen no existe esa limitación del esfuerzo. Otros dicen sí existe, ¿no es cierto?, con los recursos, donde se aplican criterios, por ejemplo, la edad, el compromiso mayor, ¿no es cierto?, de un paciente. Eh, Todos tienen la misma posibilidad, ¿no es cierto?, de ir a una unidad de cuidados intensivos. Si tengo solo una cama en la UCI, un solo ventilador y la posibilidad, ¿no es cierto?, de atender, y hay 3 pacientes esperando. ¿Qué decisiones se van a tomar? Es complejo. La asignación de recursos, que guarda mucha relación también con lo que yo les señalaba. La mala praxis en salud, negligencia. Y las negligencias, ¿no es cierto?, llevan al daño, y este daño significa que se incumple con un principio universal básico de la bioética, que es no dañar. Problemas éticos en el equipo de salud, una mala relación, ¿no es cierto?, entre el equipo de salud. Malos tratos, violencia, mobbing. A veces los antivalores. El déficit de autocuidado, y está asociado muchas veces a la sobrecarga de trabajo. Y como ya habíamos tocado, las negligencias que se agrupan en impericia, hacer algo que yo no sé hacer. La negligencia, que generalmente se conoce como hacer menos de lo que se debiera hacer, y la imprudencia, hacer más. Por eso que la capacitación es un continuo, porque los conocimientos también van cambiando rápidamente, entonces tenemos que estar actualizados. Problemas éticos desde la autoridad sanitaria e instituciones. A veces los recursos, a veces o siempre, son limitados. Cuidado, entonces, no producir inequidades. Hay menos personal, y esto sobrecarga, ¿no es cierto?, el trabajo. Y la sobrecarga de trabajo eh, está relacionada, ¿no es cierto?, con aumentos en la morbilidad y en la mortalidad, ¿no es cierto?, de pacientes. Además de afectar la salud de los colaboradores del equipo. Una infraestructura deficiente, situaciones de abuso, de maltrato, a veces de instrumentalización del equipo de salud, de no reconocer, ¿no es cierto?, las necesidades reales de las personas quienes trabajamos en salud. Y como lo mencionamos, ¿no es cierto?, al inicio, la ética y la calidad son un binomio que es inseparable. Sabemos que el paciente debe asumir el riesgo inherente de la actividad médica. Se entiende la actividad médica como toda la atención en salud, donde la incertidumbre nunca es descartable al 100%, pero podemos limitar, controlar y evitar, porque sabemos que hay riesgos que sí se pueden evitar con una acción proactiva. Esa es la actitud proactiva, acciones que son de prevención. ¿Ya? Los comités y el trabajo de los equipos de calidad y seguridad son fundamentales, pero no basta solo tener personal dedicado a ello, sino que todos estemos comprometidos, ¿ya?, para evitar situaciones que causen daño a las personas. Los enfermos no están obligados a soportar un mayor daño del que haya sido constatado con la evidencia científica. Interesante, ¿no es cierto?, esto que señala Shirley Pérez y Rafael Pacheco, y que es claramente, ¿cierto?, una realidad. ¿Cuántos pacientes, por ejemplo, se pueden caer en una unidad? 0. Ningún paciente se debe caer. ¿Cuántos cuerpos extraños se pueden quedar en un paciente en una cirugía? 0 también. Hay situaciones, y para que eso ocurra, nosotros están las pausas quirúrgicas. Hay muchas formas, nosotros, de ir evidenciando que se cumplan el paso a paso y entre todo el equipo ayudando. ¿Cuáles son los grandes desafíos sanitarios que deben
ser resueltos, también con una mirada ética y obviamente también con la mirada, ¿no es cierto?, científica, económica y todo, pero disminuir la inequidad en salud. Hay una alta demanda y una baja oferta. No es suficiente, ¿no es cierto?, los recursos que tenemos humanos en infraestructura, en tecnología, para una población enferma. Y no, a veces no es intencional, porque la misma, ¿no es cierto?, emergencia sanitaria asociada, ¿no es cierto?, al COVID, y retrasó todo. Los recursos que son limitados porque no se puede tener, ¿no es cierto?, la misma distribución en todos los lugares. eh, Tiene que ver mucho con también la administración y estamos entrando en una recesión mundial, puede que sean más limitados, por eso que necesitamos que nuestras autoridades sanitarias eh, tomen buenas decisiones, dando prioridad, ¿no es cierto?, a mantener la salud o el acceso, ¿no es cierto?, a la salud de las personas. El mismo desarrollo permanente de la tecnología. Todo es solución, hay un alto costo. ¿Se puede asumir ese alto costo? Alta expectativa de la comunidad. Qué interesante esto, alta expectativa. A lo mejor quieren consultar y que se les dé una solución inmediata. Y hay problemas de salud que la solución no es inmediata, que hay que tomar una muestra, que hay que esperar un tiempo para una biopsia, que se confirman, que hay otros exámenes. Y pasa el tiempo y esta alta expectativa, cuando la persona no conoce todo ese proceso, reclaman. La judicialización de la salud, que está muy relacionado también a esta alta expectativa, pero también a errores que se cometen en salud. El rechazo, por ejemplo, al envejecimiento y la muerte. Como que se negara, ¿no es cierto?, a envejecer y aparece mucho tratamientos de estética, etcétera. Pero el envejecimiento en sí es un proceso que todos viviremos, que pueden haber problemas de salud, ¿no es cierto?, asociados, y la muerte también es una realidad. Y que trabajamos, ¿no es cierto?, con estos procesos de la muerte. La muerte es el estado, pero el morir un proceso. Y avances en cuidados paliativos con esta ley universal también ayuda muchísimo, ¿cierto?, a ayudar a aquellas personas que no tienen solución a sus problemas de salud. Pero lo que sí debemos evitar es la muerte prematura o por errores que ocurran durante el proceso de atención de salud, ¿ya? Y muchos otros. Esta es una morada que nos dice en qué etapa, ¿no es cierto?, en el mundo estamos. El ángel adulto le dice: me morí esperando una cura con las investigaciones con embriones, ¿y tú? Yo era el embrión. Así que los invito a reflexionar, a complementar con la lectura que está asignada, a responder la prueba parcial 4, a evaluar el curso y la prueba final, ¿ya?, que son preguntas también de verdadero y falso. Y les agradezco la participación, que sea un aporte en sus vidas, ¿ya?, en lo personal y en lo laboral. Y cada uno de estos temas se puede desarrollar en específico en otros cursos. Que estén muy bien, que pasen ya una vida laboral lo más satisfactoria posible. Y el autocuidado, que es fundamental. Hasta luego.